¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este webinar. Soy el ingeniero Bernardino. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes switchadas. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes switchadas de la marca Tecnopower. Pero para esto primero tenemos que saber qué es una fuente y para qué nos sirve. Pues bien, una fuente es un dispositivo de alimentación para diferentes aplicaciones, como puede ser el encendido de un televisor, de una computadora, de impresoras, cualquier dispositivo electrónico cuenta con una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación lo que hace es transformar la energía eléctrica en corriente alterna, transformarla a corriente directa. En este webinar vamos a enfocarnos a lo que son las fuentes de alimentación para tableros o armarios eléctricos. Existen dos tipos de fuente de alimentación, como lo son las lineales y las conmutadas. Vamos a enfocar en las fuentes conmutadas, pero también vamos a conocer un poco sobre cómo funciona una fuente lineal. Una fuente lineal tenemos lo que es el transformador, es la fuente más simple, el transformador de voltaje. Aquí pueden entrarme 127 volts, 220 o inclusive 440, dependiendo el voltaje al que vamos a alimentar nuestra fuente, y a la salida podemos tener 12, 24, 5 volts o el voltaje que necesitemos para accionar nuestro circuito electrónico. Después del transformador tenemos la etapa de rectificado, el cual va a cortar lo que es la onda senoidal y dejar solamente lo que es el positivo y el negativo, los divide. Después tenemos un filtro y un regulador. El filtro lo que hace es reducir los armónicos o el ruido de la onda senoidal y dejarla lo más pura posible para después al final tener el regulador y obtener el voltaje directo. Estas fuentes son un poco menos eficientes que lo que son las fuentes switchadas. Vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, con la etapa de transformación de la fuente conmutada. Si se fijan, en lugar de empezar por el transformador, empezamos por un primer rectificador, el cual nos acorta la onda. La onda senoidal nos la divide en positivo y negativo. De ahí entra el transformador, pero a la vez que entra el transformador, pasa por un conmutador. Lo que hace es controlar por medio de ciclos a alta frecuencia lo que es el voltaje para transformarlo en una onda cuadrada. Y una vez que ya sale de nuestro transformador, ya tenemos una onda cuadrada en lugar de una onda senoidal. Y ahora sí, en el rectificador secundario, tenemos la separación del polo positivo y el negativo, con una retroalimentación para que la misma fuente esté referenciada para saber qué tantos pulsos estar mandando y estar modulando el PWM a través de su computador. Al final ya obtenemos el voltaje en corriente directa. Puede ser de diferentes voltajes, 12, 5, 24, 36 o inclusive voltajes más altos, dependiendo de lo que necesitemos. Lo primero que hay que saber para seleccionar una fuente conmutada es el voltaje al que lo vamos a alimentar. Aquí tenemos una demostración de un tablero, un armario eléctrico, el cual se hizo aquí la integración por parte de Acotrol. Aquí podemos ver la fuente y sus derivaciones. En este caso, la alimentación fue en 127 volts. El voltaje de salida la necesitamos en 24 volts para alimentar lo que son la pantalla, el HMI y el PLC, así como el control de temperatura, que vemos aquí, el TM2, y los diferentes relevadores, los cuales activamos con 24 volts. De ahí también tenemos que determinar lo que es la potencia de salida que necesitamos. ¿Esto cómo lo calculamos? Toda ficha técnica trae dentro de sus datos el amperaje que va a consumir nuestro circuito electrónico, ya sea un relevador, un control de temperatura o un PLC. Estos cuentan en los datos con los watts o kilowatts que consumen. Entonces hacemos la suma de estos datos, de estos watts, y determinamos que la potencia de salida que necesitamos es de 75 watts. Pero tal vez algunos no vengan en watts, pero podemos hacer la transformación del wattaje a pasarlo a la corriente que vamos a demandar. Esto lo hacemos con una fórmula, dividiendo el wattaje, entre el voltaje que vamos a estar utilizando. Y así determinamos el amperaje.
Vamos a comenzar con las fuentes de montaje superficial de la serie TPS. Estas son de la marca Tecnopower. Y esto quiere decir la primera sigla, Tecnopower. La S es de suite, de switchadas, de las fuentes switchadas. De ahí vamos a determinar el wattaje, puede ser de 10 hasta 720 watts. Y el voltaje de salida. El voltaje de salida tenemos que, en estas fuentes, podemos contar de 5, 12 o 24 volts. La alimentación de estas fuentes puede ir de los 85 hasta los 265 volts, dependiendo del modelo que seleccionemos. Es multivoltaje, normalmente cuenta con un interruptor, el cual tenemos por un costado para hacer el cambio del voltaje al que la vamos a alimentar. Y también tenemos un potenciómetro, como podemos ver aquí en la imagen, al costado de los bornes, en el cual regulamos el voltaje de salida. Podemos variar este voltaje. Si, por ejemplo, es 5 volts, lo podemos bajar a 3.5 y aumentarlo hasta 6 volts o 6.5. Dependiendo también del voltaje al que alimentamos, puede variar un poco el voltaje de salida, por eso es la cuestión del ajuste que tenemos aquí en el potenciómetro. Una vez que ya terminamos eso, seleccionamos el wattaje que necesitamos. Como en la imagen anterior, en mi caso fueron 75 watts, y esta es la de 75 watts, la cual dice aquí en el dato que me da 3 amperes. Esto lo podemos comprobar dividiendo los 75 watts entre 24 volts. Y así determinamos el amperaje. Vamos a ver un video probando esta fuente. Estas fuentes cuentan con una protección de cortocircuito, en la cual lo ponemos a prueba en este video. El día de hoy veremos las características que tienen nuestras fuentes de Tecnopower. Estos equipos tienen su entrada en lo que es LIN, tierra física, y tiene sus bornes de salida. Tiene un LED el cual me va a indicar que está encendido el equipo y tiene un trim pot de ajuste. Esto es para poder ajustar lo que es alguna caída, alguna falta de voltaje. Dentro de las características que tienen estas fuentes es una protección de corriente, el cual, dependiendo de las características de mi fuente, si yo sobrepaso la corriente, este va a tratar de mantenerse al máximo. Otra ventaja que tiene es que en caso de algún cortocircuito, este se protege y regresa. Bien, continuamos ahora con lo que son las fuentes de la serie High Performance. Son igual en voltaje superficial. Esta serie High Performance, la diferencia es que extra al cortocircuito, también tiene una protección de sobrecorriente. Si yo demando más corriente de la que puede entregarme la fuente, esta va a alarmarse y se va a proteger. Algo parecido al video anterior. La forma de la selección es similar a la serie anterior, solo que esta la diferenciamos por la terminal HP. Tenemos la primera sigla TPS, después seguido del wattaje, el wattaje que es de 15 watts, el primer modelo que tenemos aquí. De ahí tenemos el voltaje de salida, el cual depende de nuestra aplicación, lo seleccionamos, puede ser de 5, 12, 24 y hasta 48 volts en esta serie. La terminación es HP de High Performance y nuestra entrada puede ser tanto en directa como en alterna. En alterna puede ser de 85 hasta 264 volts, en directa de 120 a 370 volts en corriente directa. De esta misma serie tenemos otra serie, otra gama, la cual lo que cambia es el voltaje de alimentación. El voltaje de alimentación en esta fuente puede ir de 90 a 132 volts en corriente alterna y en directa de 176 a 264 volts. Igual lo podemos construir de la misma forma. Tenemos el wattaje y después el voltaje de salida. Aquí ya en esta gama contamos con fuentes hasta 1500 watts, la cual ya nos puede entregar, dependiendo del voltaje de salida, nos puede entregar en 48 volts hasta 31.3 amperes. Es importante también hacer el comentario de que estas fuentes no son recomendables ni para lo que son motores de corriente directa. Muchas veces lo que queremos
hacer en nuestra aplicación es variar la velocidad o simplemente alimentar un motor. Creemos que con estas fuentes podemos hacer esto, pero no, estas fuentes no nos permiten controlar un motor. Son para circuitos electrónicos, no tanto para la aplicación en motores de corriente directa. Y también llegan muchas veces los clientes, y como son mucho más económicas que un variador, que un control de velocidad para un motor, pues insisten en querer conectar su motor en lo que son las fuentes de corriente directa. En estas no es aplicable para lo que son las fuentes de los motores de corriente directa. También tenemos lo que son las fuentes de montaje en Real DIN, las cuales lo diferencia la letra en las siglas TPS, la letra R es de Real DIN, seguido del wattaje y el voltaje. Las podemos encontrar en diferentes voltajes de alimentación, como puede ser de 90 hasta 264 volts de corriente alterna, y en la salida podemos tener diferentes voltajes. Igual podemos ver que tenemos los mismos wattajes, pero a diferente voltaje de salida. Esto nos permite tener diferente amperaje también al momento de nuestra carga. Dependiendo del voltaje, nos va a entregar diferente amperaje lo que es la fuente. Su gran diferencia es que son más compactas y las podemos montar directamente en lo que es un Real DIN para reducir espacio en nuestros armarios eléctricos o nuestro proyecto en el cual lo vayamos a integrar. De estas fuentes de montaje en Real DIN, vamos a ver a continuación un video de las diferentes fuentes con las que contamos aquí en Ecotron. Hoy hablaremos de las distintas fuentes de alimentación con las que contamos. Empezaremos con la familia TPSR, los cuales son de voltaje fijo. Estos cuentan con una alimentación de entrada de 110-220, los cuales dependiendo del modelo, por ejemplo aquí nuestro modelo de la derecha no cuenta con un display, más sin embargo cuenta con un LED para mostrar el encendido. Este es un modelo de 12 volts, así que la salida debe de ser de 12. En cambio nuestra fuente de la izquierda es de 24 volts, no cuenta con su LED, pero cuenta con un display. Aquí medimos los 24. Ambos equipos cuentan con un ajuste autorregulable en caso de que se ocupe un poco más o un poco menos de voltaje. Ahora veremos los equipos TPV. Estos equipos son fuentes variables de 0 hasta, en este caso, 200 volts. Aquí vemos que el display nos marca 9. Este lo podemos bajar o lo podemos subir, dependiendo de nuestra aplicación. Esta fuente de alimentación además cuenta con sus conectores y cuenta con un potenciómetro externo en caso de que se quiera conectar en un gabinete. Este equipo además es entrada 110-220 y el interruptor se encuentra a un lado del equipo. En las fuentes de montaje de Real DIN también contamos con la línea High Performance, la cual, igual que las de montaje superficial, cambia por la terminación HP. La podemos encontrar de 30 watts hasta 960 watts, dependiendo del voltaje que necesitemos a la salida. Podemos seleccionar de 5, 12, 24 o 48 volts. El voltaje de alimentación va de los 85 a los 264 volts en corriente alterna. Y en corriente directa la podemos alimentar de 120 a 370 volts en corriente directa. Estas fuentes cuentan con la protección de sobrecorriente y de cortocircuito. Al momento de que ocurre alguno de estos percances, la fuente va a mandarse alarma y se va a deshabilitar la salida. Ahora vamos a ver lo que son las fuentes variables de montaje superficial. Es la serie TP-B480. Esta serie
todas las fuentes son de 480 watts. Lo que encontramos diferente es el voltaje de salida, que puede ser de 5, 12, 24, 36, 48, 60 o hasta 220 volts de corriente directa a la salida. Lo podemos variar, lo que es el voltaje de salida, en el potenciómetro que viene instalado en la misma fuente, o también podemos conectar lo que es un potenciómetro externo, el cual viene incluido en la fuente. Este potenciómetro lo podríamos instalar ya sea afuera del gabinete o en la parte que necesitemos para variar velocidad. Pero igual les comento, esta fuente variable, aunque aquí ya podemos variar lo que es el voltaje, creeríamos que podríamos conectar un motor y hacer la variación de la velocidad del motor a través del potenciómetro. En estas fuentes no podemos hacer esta aplicación por la cuestión de la potencia. No están diseñadas para trabajar con motores de corriente directa, nada más con circuitos electrónicos. Bien, pues los invitamos, les dejo este video del próximo webinar. ¿Conoces los riesgos de no tener un correcto sistema de ventilación en nuestras máquinas y equipos? Un potencial sobrecalentamiento en las máquinas podría ocasionar un aumento en el gasto energético, un posible daño o inclusive que el equipo se pueda llegar a quemar. Para eso te invito a mi próximo webinar, Ventilación para gabinetes y equipos con ventiladores de la marca Tecnopower, este 1 de junio. Les dejo aquí mis datos, soy el ingeniero Bernardino Flores. Pueden hacerme llegar ya sea WhatsApp, marcar al teléfono por cualquier duda o cotización. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el próximo webinar.